Buenos días y bienvenidos a todos a Expoenergía 2024 y a la primera de las citas que tienen preparada para esta edición. Algunos ya han tenido la oportunidad de visionar lo que nos depara estos 3 días de feria. Las puertas de IFEBA han abierto a las 9:30 de la mañana y somos conscientes, damos fe de que los expositores han despertado la curiosidad y el interés de los asistentes. Como también va a despertar el interés esta mesa redonda, esta primera mesa redonda de las muchas que tenemos durante Expoenergía 2024. Y en esta ocasión va a estar centrada en el hidrógeno verde, porque en una edición en la que se van a tratar los recursos para el fomento de la energía limpia, local y sostenible, un tema como este no podía faltar. Por ello, ya tenemos aquí preparado a nuestros 4 invitados, empresas e instituciones que van a participar en esta mesa. En primer lugar, contamos con DH2 Energy, que comenzó su andadura en 2018 para convertirse en uno de los mayores desarrolladores de las plantas de hidrógeno renovable en la península ibérica. Afincada en Madrid, dispone de una cartera de desarrollo de alrededor de 15 gigavatios, principalmente en España, Portugal, México, Francia y Uruguay. Espero no haberme dejado ninguno. Con nosotros está Marcos López Brea, director general de DH2 Energy. Bienvenido. Y de Madrid vamos a dar un salto hasta aquí, hasta Extremadura, para conocer a Golendus. Golendus es un grupo empresarial destinado a un grupo de empresas de ingeniería, energía, automoción y desarrollo tecnológico que lleva 40 años trabajando en el sector del hidrógeno. Ellos se dedican principalmente a transformar los vehículos de gasolina y gasoil en este tipo de combustión. Y con nosotros tenemos a Gemma Alejandra González, quien es CEO de Golendus. Bienvenida a este encuentro. Y ahora, en el ámbito público, tenemos una doble participación para tocar 2 temas que son muy importantes, la investigación y la formación, y también la materia legislativa y económica. Porque a través de la investigación científica universitaria se trabaja en la actualidad mirando al futuro. Un futuro que pasa por este hidrógeno verde y que va a tener un papel principal. De investigación y de formación nos va a hablar Enrique Romero y es profesor en la Universidad de Extremadura. Y por último tenemos la parte institucional, que tampoco podía faltar en esta cita, porque todos estos proyectos de los que hemos estado hablando, al final necesitan esa parte institucional, necesitan una firma, una declaración ambiental, un proyecto, una financiación y en muchos casos pasa por una colaboración público-privada. Así que por esta parte tenemos con nosotros a Víctor Píriz, secretario general de Economía, Empresa y Comercio de la Junta de Extremadura. Bienvenido. Y como moderadora tenemos a Blanca Díaz, directora de comunicación de DH2 Energy. Adelante. Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a esta mesa de debate sobre hidrógeno renovable en Extremadura, que como comentábamos es la que abre este evento en Expoenergía. Y hoy vamos a hablar aquí sobre las aplicaciones y el uso del hidrógeno renovable, pero también sobre otros muchos temas que son regulación, territorio, infraestructuras, cadena de valor, innovación, universidad y talento. Este tema nuevo del hidrógeno renovable del presente y del futuro es con el que vamos a empezar este debate. Y la primera pregunta, para introducirnos un poquito en las actividades en torno al hidrógeno renovable, es la misma para los ponentes. Y en primer lugar, Gemma, por favor, ¿cuál es la actividad de Golendus en el ámbito del hidrógeno renovable en Extremadura y más allá? Nuestra empresa es desarrolladora de tecnología. Por una parte, transformamos motores de gasolina y gasoil para que funcionen con hidrógeno, manteniendo el motor de combustión. Somos los primeros a nivel europeo y los únicos aquí a nivel nacional. Transformamos cualquier tipo de motor. Por otro lado, somos fabricantes de electrolizadores. Hemos desarrollado un electrolizador que permite producir hidrógeno a través de agua de mar, agua corriente y también agua osmotizada. Luego, por otro lado, estamos con el proyecto Impulso, que es de la parte de construcción
de la hidrogenera, del tren de Talgo que se está desarrollando y que se instalará la hidrogenera aquí en Extremadura. Luego también llevamos la parte residencial de sistemas de autoconsumo de hidrógeno a través de un proyecto que se llama PIRO, que es el proyecto de una construcción innovadora, inteligente e industrial, y que permite la vivienda que funcione 100% con hidrógeno. Luego estamos con proyectos en Marruecos. Somos la primera empresa española que estamos trabajando en el puerto de Nador, que es el nuevo puerto de Marruecos, que es el que va a enlazar de la producción de hidrógeno en África con Europa. De hecho, ya vamos a empezar un proyecto de electrificación y de producción de hidrógeno. También trabajamos en Colombia, en varios sitios. Son un montón de actividades, Sí. Industria en Extremadura en torno al hidrógeno renovable. Sí. Por favor, Víctor Píriz, ¿qué medidas y actuaciones se están tomando en torno al hidrógeno renovable desde la Junta de Extremadura para potenciarlo? Bueno, en primer lugar, dar las gracias al clúster, a los organizadores de Expo Energía por invitarnos y dar la enhorabuena por esta feria. Yo creo que cuando hace ya meses, una de las primeras visitas que recibí fue la de Vicente y la de todo el equipo del clúster hablando sobre esta feria. Enseguida, se lo decía ahora cuando venía, enseguida me convencieron de que esta iba a ser una feria tal y como estoy viendo hoy. Yo creo que la ilusión y las ganas que le han puesto al final tiene su impacto en esto, y creo que es un sector que tiene una gran importancia cada vez más, y creo que esta feria es necesaria para Extremadura porque la energía como tal es uno de nuestros 4 vectores, y por ahí empieza a contestar tu pregunta. Yo voy a hablar de atracción de inversiones, que es el área en el que tengo responsabilidades, y en atracción de inversiones hemos definido 4 vectores de desarrollo, 4 vectores de atracción de inversiones en Extremadura, y uno, para mí son todos igual de importantes, pero uno que está funcionando muy bien, que tiene mucha dinámica, que tiene mucho impacto y que nos da mucho trabajo, es el sector energético. En el sector energético incluimos también toda la cadena de valor del litio, toda la cadena de valor del vehículo eléctrico, que como sabéis en Extremadura, desde los propios proyectos de las minas de litio hasta la fábrica de baterías de ASC en Navalmoral o la ya más reciente de cátodos en Mérida por Hunan Yunen, bueno, pues estamos intentando completar esa cadena, pero toda la parte de la energía la focaliza casi al 99% el hidrógeno. Los proyectos que llegan a Extremadura ahora mismo principalmente son proyectos, unos más grandes, otros más pequeños, pero en el entorno del hidrógeno. Y yo creo que ahí nosotros como región tenemos mucho que ofrecer. Yo creo que luego vamos a hablar de ello y no me voy a autopisar, pero creo que como región tenemos mucho que ofrecer. Creo que tenemos un potencial muy grande porque tenemos todo lo que se necesita para producir hidrógeno verde, lo tenemos aquí en Extremadura. Tenemos también una base jurídica apropiada, tenemos una ley del hidrógeno aquí en Extremadura, y tenemos la voluntad de todos los agentes, de todos los stakeholders, de que sea un vector de desarrollo para esta región. Por tanto, ahí nuestro papel, y contestando por fin tu pregunta, es no estorbar a los que están intentando invertir en Extremadura, atraerles, animarles, ponerles facilidades, acompañarles casi de la mano desde el primer paso y estorbar lo mínimo posible, porque son ellos al final los que asumen el riesgo y a los que tenemos que ayudar para que lo hagan en Extremadura. Diferentes actores están jugando en el hidrógeno renovable en Extremadura con este buen marco, y también la Universidad de Extremadura está participando, ¿no?, en este conjunto que impulsa el hidrógeno renovable. ¿Qué actividades se llevan a cabo desde la universidad? Bueno, igual que Víctor, quiero comenzar agradeciendo al clúster y a la agencia en la organización de esta feria. Yo creo que esta mesa es un claro ejemplo del rol que puede tener el clúster de integrar empresa, universidad, administración, porque yo creo que todos tenemos que luchar juntos para conseguir lo mejor para nuestra región, en este caso.
¿vale? En este sentido, la Universidad de Extremadura está colaborando, lo que quería decir, está participando en los planes complementarios. La Comunidad de Extremadura decidió que quería participar en esos planes complementarios donde participan una serie de comunidades que para ellos es importante el hidrógeno. Dentro de las líneas de actuación que se definían en esos planes complementarios, escogimos las que eran más interesantes. Yo tengo que decir que no soy el que coordina el proyecto, las personas que saben de hidrógeno de verdad están ahora mismo justamente en la escuela porque se está instalando una caldera de blending, porque se quieren hacer ensayos de mezclar hidrógeno con gas natural y ver si eso se puede ser un sustituto, en qué manera se puede aplicar, y justamente están haciendo las instalaciones, no han podido venir. Entonces, bueno, por decir algunas líneas de las que la universidad, en el apoyo a las empresas, a todo lo que puede hacer, porque por supuesto para nosotros es importante la transferencia, y desde aquí pongo la universidad a disposición de la administración, que sabe que está, y a todas las empresas que quieran venir, pues estamos trabajando, por ejemplo, en producción de hidrógeno con biomasa, también en producción de hidrógeno a baja temperatura desde fotovoltaica principalmente, que es la energía renovable más abundante en la región, en los usos industriales y domésticos, no solamente industriales grandes, sino domésticos a pequeña escala del hidrógeno. Y, por supuesto, la línea que yo vengo a representar más es el carácter verde del hidrógeno, porque digamos que el hidrógeno, voy a decir yo que desde el electrolizador para adelante es prácticamente lo mismo, pero casi lo que cambia el color es ese famoso que tienes antes del hidrógeno, de ese electrolizador. Entonces, cuando entra la parte verde es donde ya en principio entré a colaborar en nuestro grupo de investigación que trata más con las renovables. Y en ese sentido, la experiencia del proyecto que yo podría aportar más, estamos haciendo instalaciones aisladas de hidrógeno, donde no son conectadas a red y tenemos una serie de problemas de estabilidad, tanto en producción como en formas de onda, las arquitecturas más interesantes para conseguir eficiencia. Y bueno, supongo que ya después iremos comentando más, pero quería hacer un poco esa introducción. Son diferentes ámbitos y niveles de investigación, de universidad, administraciones, sí, bueno, y ese... Si acaso quería resaltar, que a lo mejor me lo he quedado atrás, que la universidad creo que puede integrarse en el sistema porque hay buenos investigadores y tenemos un buen nivel nacional e internacional en este campo. Querría resaltarlo. Por supuesto, y de colaboraciones y de sinergias en ese carácter renovable del hidrógeno. Por favor, Marcos, ¿cuáles son estas actividades en el ámbito del hidrógeno renovable en Extremadura y más allá de DH2 Energy? Muy bien, pues buenos días a todos y muchas gracias, Blanca, por moderar la mesa y gracias al resto de ponentes por habernos acompañado. Bueno, la verdad es que el hidrógeno está viviendo un momento ahora mismo relevante dentro del contexto de la descarbonización y la transición energética, y es cierto que hemos estado bastantes años y seguimos intentando electrificar algunos procesos que son directamente electrificables, pero hay otros procesos industriales y también en el sector de la movilidad que no se pueden electrificar directamente, ¿no? Y ahí es donde el biometano y el hidrógeno en gran medida tienen un papel muy importante, y así lo ha considerado la Comisión Europea con todo el impulso que está dando a este sector. La semana pasada estuve en Bruselas porque se celebraba la Semana del Hidrógeno, que se hace todos los años, ¿no? Y de haber asistido hace 6 o 7 años a esta feria, en la que a lo mejor estábamos, pues os diría, 100 y pico, 200 personas, en esta ocasión había en torno a unas 15.000 personas. Para que veáis el interés que despierta este tema ahora mismo, porque obviamente sectores como la producción de fertilizantes, las refinerías, el acero, bueno, unos sectores en concreto a nivel industrial, y también el transporte pesado, pero también el transporte marítimo y el sector aéreo, a través de derivados de hidrógeno también pueden descarbonizarse, cosa que no pueden hacer con la electrificación directa, y ese es el momento en el que el impulso a este vector energético está teniendo mayor auge. Este empuje y esta situación actual no es, digamos, resultado de una ocurrencia de alguien concreto, sino que viene muy basada o muy apoyada en la reducción del coste de la energía solar fotovoltaica, que al final no olvidemos que ha pasado de ser una de las tecnologías de generación de energía más caras a tener
a ser la de menor coste, y eso permite que el proceso de electrólisis en el que separamos la molécula de agua, de H2O, del hidrógeno del oxígeno, podamos hacerlo de manera que obtengamos un hidrógeno que sea competitivo. Y eso es quizás la clave de una región en España como Extremadura, donde se cuenta con un recurso renovable muy importante y sobre todo donde también podemos tener recurso hídrico, porque hay otras zonas en España en las que hay buen recurso renovable pero no hay buen recurso hídrico, otras zonas en las que hay buen recurso hídrico no hay tan buen recurso solar o eólico, y Extremadura cuenta con esas dos cuestiones que son muy importantes. Desde DH2 Energy, como una de las empresas que estamos impulsando este sector desde el principio, desde el año 2018, cuando apenas las grandes empresas como Repsol, Iberdrola o Moeve, ¿no? que todos conocemos como Cepsa de siempre, anunciaran todos los planes de desarrollo de hidrógeno, nosotros ya empezamos con un primer proyecto en Huesca, que estamos a punto de empezar a construir dentro de unos meses, y creemos realmente que este vector energético ha venido para quedarse, y Extremadura en concreto va a jugar un papel muy relevante en toda la geografía española para poder producir este hidrógeno a un precio competitivo, que es de lo que se trata. En efecto, Extremadura está en un punto muy importante en este hidrógeno renovable, y en este sentido avanzamos otra vez con una misma pregunta para todos los ponentes en cuál es este rol que puede jugar Extremadura para el hidrógeno renovable, cómo se está configurando la creación del sector y el tejido empresarial asociado, cuáles son estas sinergias público-privadas y cuál es el potencial en Extremadura. Víctor. Pues yo creo que lo decía muy bien Marcos. Extremadura tiene todo para todo lo que se necesita para ser una gran potencia en la producción y en el negocio, en el mercado del hidrógeno. Mira, nosotros hemos tenido una misión de atracción de inversiones en China durante el mes pasado. Hemos estado 10 días junto con nuestro consejero de Economía en China. Hemos visitado allí la fábrica más grande ahora mismo del mundo de hidrógeno. Nos fuimos a Mongolia para ver la planta de hidrógeno que está haciendo Envision, la división energética del Envision que conocemos aquí, que ahora se llama SC, en Mongolia. Claro, cuando ves aquello, no puedes más que pensar que Extremadura puede hacer exactamente lo mismo. Allí lo que han construido es un polígono en una zona totalmente industrial, en un polígono industrial gigantesco, enorme, como todo lo que hay allí. Lo han convertido en net zero, lo han convertido en cero emisiones por la construcción o porque toda la energía que se va a consumir allí va a venir de la mano de este megaproyecto. Claro, cuando estábamos allí y veíamos aquello, 2 días después nos reunimos con ellos en su sede en Shanghái, con Envision Energy. Alucinaban cuando veían que exactamente lo que ellos estaban consiguiendo en Mongolia lo tienen en Extremadura. Oye, ¿tenéis agua? Sí, el 25% del agua embalsada en España está en Extremadura. ¿Y tenéis energía solar? Sí, el 25% de la energía, 25,1% de la energía que se produce fotovoltaica, que se produce en España, se produce en Extremadura. ¿Tenéis terreno? Sí, bueno, tenemos terreno industrial, 800 hectáreas desarrolladas, y tenemos un banco de suelo público que nos puede ayudar a cualquier inversor que quiera venir a Extremadura, está geolocalizada, que nos puede ayudar a ubicar nuestro proyecto, a buscar esas 200, 300, 500 hectáreas que necesite para esa planta off-grid conectada a la infraestructura de hidrógeno. Y nos planteaban dudas en ese sentido. Claro, cuando fueron viendo todas las respuestas, creernos que se mostraron bastante sorprendidos y bastante interesados en la propuesta de valor que tiene Extremadura. Y esa es la propuesta de valor que tiene Extremadura. Extremadura tiene talento,
el talento que se está generando aquí y que se va a seguir generando y que el CIAE está ayudando y la Universidad de Extremadura a que sea de primer nivel, obviamente va a dar un salto cualitativo a cualquier proyecto de este tipo en esta tierra. Extremadura tiene terreno, tiene un potencial fotovoltaico por esas 3.000 horas de sol que tenemos al año que no tiene ninguna otra región. Extremadura tiene agua y lo que nos estamos es dotando de esa otra pata que la empresa nos requiere, nos reclama y nos exige, que es vamos a ser ágiles con el permitting, vamos a ser ágiles con la maraña administrativa y burocrática que requiere un proyecto de este tipo. Y ahí, bueno, nosotros desde Inves en Extremadura lo que hacemos es de desengrasante de este tipo de problemas que os encontráis los empresarios muchas veces. Yo entiendo que estos primeros proyectos que están llegando para la administración no son fáciles porque requiere un cambio de mentalidad en el jefe de servicio, en el funcionario que al final tiene que analizar el impacto ambiental o el impacto técnico. Yo os pido un poco de paciencia, pero sí es verdad que estamos trabajando internamente en esa segunda pata, porque la primera, lo que es todo natural y lo tenemos todo, ahora como región nos tenemos que dotar de esa agilidad para que estos proyectos tengan realmente los ojos puestos en Extremadura. Y nosotros cuando nos hemos venido de China, nos hemos venido con la sensación de que tenemos todo para competir en este mercado. Todo lo que vimos allí puede estar aquí y que, claro, ellos te plantean cuánto es el time to market vuestro, cuánto es desde el momento en que plantearon hacer la inversión, 6 meses. Digo, bueno, esto ni en España ni en Europa es posible, pero vamos a intentar agilizarlo lo máximo posible para que podamos ser un destino de este tipo de inversiones, como luego seguiremos hablando. En efecto, son un montón de elementos. Marcos, ¿cómo ves este potencial y cuáles son las actividades y en general en Extremadura en torno al hidrógeno y de H2 Energy? Pues vamos a ver, nosotros estamos desarrollando aquí en Extremadura 4 proyectos. Además, hay algunos de los alcaldes de los pueblos donde estamos, de Puebla de Prior y de Hornachos y de Ribera del Fresno también, que están aquí entre nosotros. 4 proyectos en estas localidades que os digo, en Badajoz y en Mérida. 4 proyectos que tienen una inversión aproximada de unos 2.000 millones de euros. Claro, 2.000 millones de euros de inversión, que hablamos así como un poco a la ligera. Para que os hagáis una idea, la primera planta que vamos a empezar a construir en Huesca son 75 millones de euros. Y es una planta que va a producir en torno a unas 2.000 toneladas de hidrógeno al año y que vamos a empezar a construir en torno a Semana Santa, entre Semana Santa y verano del año que viene. 75 millones. Estamos hablando en Extremadura de una inversión en torno a 2.000, 2.200 millones de euros en estos 4 proyectos. Hemos hablado de por qué en Extremadura, pero es que hay más motivos, ¿no? Hay más argumentos. Hay compañías internacionales, consumidores de este hidrógeno o de derivados de este hidrógeno, como el metanol, por ejemplo, para el sector marítimo, que se están dando cuenta que o compran este hidrógeno en España, hidrógeno que se produzca en España, o no pueden descarbonizar su transporte marítimo, ¿no? Y obviamente el papel que tiene Extremadura en este sentido es muy relevante porque además Enagas, que como sabéis es el actual transportista y operador de la red de gas natural en España, va a operar también el sistema de hidrógeno y los futuros hidroductos, o como los queramos llamar cada uno, porque cada uno le pone un nombre a esto de los tubos que llevan hidrógeno, que no sé si son hidroductos o hidrogenoductos o como lo queramos llamar cada uno, pero al final Enagas va a construir una infraestructura de transporte de hidrógeno que va a conectar en la red troncal los puntos en España donde se pueda producir este hidrógeno a un coste competitivo con otras ubicaciones donde se pueda consumir este hidrógeno, ya sea en refinerías, ya sea en los puertos para transporte por barco y en otras industrias que se puedan obviamente localizar también dentro de Extremadura o de las más cercanas de donde se pueda producir, ¿no?
este desarrollo de la infraestructura de transporte de hidrógeno, que hace 6 o 7 años era una quimera absoluta y era algo, una entelequia que alguien decía que iba a haber una infraestructura de transporte de hidrógeno, pues ya es algo que está, Enagás ha sido nombrado provisionalmente por el Ministerio operador del sistema de hidrógeno, ya tiene una planificación de estos hidroductos y en enero del 2025 va a anunciar cómo van a ser estos hidroductos y por dónde van a ir. Y estos hidroductos van a pasar por Extremadura. Hay una ruta que conecta España por la parte occidental, de norte a sur, y tiene toda la pinta que uno de los primeros tramos que va a construir Enagás va a ser una conexión que conecte pues desde Castilla y León un poco más el sur, pasando por Extremadura hacia el sur, hacia Huelva. Y eso creo que es muy relevante para Extremadura, es muy relevante para el desarrollo del hidrógeno a nivel nacional y es muy relevante desde el punto de vista europeo, porque no olvidemos que hay países como Alemania o Francia que tienen unas necesidades de hidrógeno muy relevantes y que no son capaces de producir este hidrógeno por debajo de 7, 8 euros el kilo de hidrógeno. Para que os hagáis una idea, en España, en las ubicaciones, por ejemplo en Extremadura, donde tenemos nuestros proyectos que están en desarrollo, pues podemos llegar en torno a 4 euros aproximadamente, 4 euros el kilo. Y 4 euros y medio el kilo de hidrógeno es algo que esta industria que os comento a nivel europeo está dispuesto a pagar. Y eso hace que para nosotros, para DH2 Energy, que tenemos proyectos en muchos países y en otras regiones en España, Extremadura tenga una relevancia, digamos, y sea realmente una de las regiones en las que estamos impulsando más y viendo además cómo desde la Junta de Extremadura, desde las distintas consejerías, nos están apoyando, y coincido en lo que comentabais, que al final para vosotros es nuevo, para nosotros también. Hemos estado 5 años en Huesca tramitando una planta con el INAGA en Aragón, con la Consejería de Industria, con la Consejería de Medio Ambiente. Para ellos también ha sido nuevo y hemos tardado varios años en que nos autorizaran la construcción de la planta y se ha publicado la autorización ambiental integrada de esta planta, pero efectivamente desde el punto de vista de las confederaciones hidrográficas, de las distintas consejerías, estos expedientes son nuevos y es absolutamente comprensible que tome tiempo a los jefes de servicio y a las personas y a los técnicos de estas distintas materias, ¿no?, a nivel de medio ambiente, a nivel industrial, para poder dar esas autorizaciones. Creo que también es muy importante que una vez que ya se van aprobando autorizaciones para estos proyectos en otras regiones, todos aprendamos y reduzcamos la incertidumbre, porque no olvidemos que las plantas de producción de hidrógeno renovable que actualmente se tramitan bajo la ley de hidrocarburos, no hay ningún hidrocarburo presente en la producción de hidrógeno renovable si utilizamos energía solar fotovoltaica y utilizamos agua. Digamos que son instalaciones que tienen un impacto pues muy reducido respecto al impacto que puede tener una refinería o un ciclo combinado de gas o una planta química, y en ese sentido estamos convencidos que estos proyectos van a ir hacia adelante y vamos a poder producir hidrógeno en Extremadura, que se va a poder consumir tanto aquí como en otras regiones. En efecto, el hidrógeno renovable es nuevo, hay muchos proyectos en el mundo, como decimos, en China se está avanzando y en Extremadura también existe este potencial de aprovechar y de avanzar con estos proyectos que se están tramitando. Gemma, ¿cómo ves tú este potencial, ¿no?, estos proyectos, y cuáles son las oportunidades y posibilidades y el rol que puede jugar el hidrógeno renovable en Extremadura? Yo creo que Extremadura es clave, y no porque estemos aquí. Yo soy mitad extremeña y mitad manchega, y creo que tanto desde el punto de vista de administración pública como desde el punto de desarrollo de proyectos, estoy viendo a compañeros de Soy H2 que están trabajando mucho para que es la asociación aquí extremeña del hidrógeno, y que están trabajando para que puedan ser pioneras. Creo que aquí Golendus ponemos la última patilla que faltaba, que era la industrial, la que permitía producir esos electrolizadores que luego esa empresa utiliza, que quiero hacer una pequeña apreciación. Nuestros electrolizadores producen hidrógeno a menos de 2 euros el kilo,
es muy relevante en esa parte. Claro, es que era importante ese matiz. Sé que somos los únicos, porque lo normal es lo que ha dicho el compañero. Entonces, en este caso, Extremadura, indistintamente de los compañeros, vamos a tener algo muy importante, y es que vamos a poder producir y vamos a poder consumir a través de transformaciones como estamos haciendo nosotros, de tal forma de que será la única. Entonces, tanto de los recursos hídricos como los recursos en general, creo que es clave. Sí que nosotros estamos trabajando en otras regiones, pero la parte principal es Extremadura. Luego, el conjunto tanto de personal como asociaciones, administración pública, hacen que eso sea posible. Yo creo, nosotros, por ejemplo, en el sector que estamos trabajando, en el sector ferroviario, a través del proyecto Impulso, encima va a ser un proyecto que va a ayudar en la parte digamos, débil que por desgracia tiene Extremadura, y es la dificultad de que lleguen los trenes. Entonces, este tren de hidrógeno lo que va a permitir que no necesite catenarias, con lo cual ese digamos, pequeña patita, vamos a decirlo así, también va a tener Extremadura. Yo lo considero clave, lo considero una región clave para muchos aspectos. Son muchos los cambios, ¿no? Relativamente nuevo, lo que decían desde la universidad. Se llevan muchos años trabajando en energía, en hidrógeno, pero ¿cómo se ven todas estas nuevas cosas que ocurren? Que nos decía Marcos en Alemania lo que está ocurriendo aquí, esta eclosión. Sí, bueno, yo lo que tendría aquí que decir, cuando viajas fuera, nosotros en la universidad solemos viajar también bastante fuera, ¿no? De hecho, nuestra carrera es prácticamente hacer comunicaciones y contribuir realmente con el conocimiento, pero a nivel mundial. Es curioso que a nosotros nos obliga el sistema un poco a eso. Y nosotros, por ejemplo, publicamos, que es curioso que en Europa publicamos mucho, pero después en Estados Unidos no publican, leen nuestras publicaciones y patentan a veces. Entonces, en este contexto yo diría que en el que incluso Europa se está pensando su rol en el mundo, ¿no? Yo lo que diría es que nos tenemos que pensar en Extremadura, cuál es nuestro rol en Europa, voy a decir, y por Europa en el mundo. Entonces, en este sentido, cuando en la universidad, que en cierta manera nos sentimos un poco libres para investigar a lo que queremos, intentamos ver, o en mi caso personal, intentas ver en qué quieres investigar, lo que quieres en primer lugar es investigar en algo que sea bueno, yo por lo menos personalmente, para mi región, para Extremadura, ¿vale? Creo que aquí Extremadura tiene, o se puede convertir, porque yo diría que lo es, en una referente de energía renovable. Si pensamos que ya en energía renovable que lo es, y vamos hacia una cobertura que leí ayer, que se quiere que lleguemos casi al 100% en el año 2050 y cosas, está claro que el almacenamiento es necesario. El almacenamiento no se soluciona, yo creo que en un nivel, es algo global, es decir, el hidrógeno es una solución de descarbonización, de almacenamiento energético, pero es lento. O sea, no soluciona, por ejemplo, nosotros en las plantas aisladas necesitas almacenamiento intermedio para poder garantizar la producción de hidrógeno. En ese sentido, por ejemplo, se necesitan baterías. Pues también tenemos en la región proyectos de baterías, o sea que cuando empiezas a ver la simbiosis que podrías conseguir en la región, existe. ¿Qué falta? Pues la universidad en su rol lo que tiene que estar es consciente de qué es lo nuestro, pues tener el talento que se pueda necesitar en la región. Para eso necesitamos simbiosis con las empresas que vienen a hacer proyectos para que con tiempo suficiente nos digan qué perfiles van a querer. Nos encontramos muchas veces con el problema que dicen necesito 80 ingenieros para mañana. Dicen, pues 80 ingenieros para mañana no están. Es más, yo diría que a las empresas un problema que empezamos a detectar es que tampoco las titulaciones son interesantes, empezando por los chicos que están en primaria y en secundaria. O sea, si realmente vamos a necesitar perfiles profesionales, hay que empezar a pensarlo. Y las empresas son parte, porque los van a necesitar, en establecer un plan de formación dirigido para tener esa formación que no empieza ya en la universidad. Debe empezar antes para que los alumnos quieran estudiar carreras de los perfiles profesionales que se van a necesitar. Y bueno, eso es un poco lo que yo diría en esta parte, no sé si respondo a tu pregunta. Son un montón de temas, industria, proyectos sobre Extremadura, y abrimos este debate. Si quieres hacer ese inciso, Marcos. Sí, solamente
Vamos, quería comentar que el papel de la universidad y de la investigación en este sector es clave. O sea, no es posible el desarrollo de este sector sin todo el conocimiento que hay en las universidades y en los centros de investigación por el avance de la tecnología y porque al final todo ese conocimiento está en las universidades. Nosotros colaboramos con la Universidad Autónoma de Madrid, con la Facultad de Ciencias, en un proyecto para incrementar la eficiencia de los electrolizadores con una de las aleaciones de materiales distintas a las que se utilizan, y son investigadores que llevan publicando desde hace 30 años en almacenamiento con hidruros, en electrocatálisis, en una infinidad de líneas de investigación que en España, no sé si es que tenemos un poco de complejo con los alemanes o con los daneses y demás, no todos, pero algunos, pero hay un conocimiento absolutamente descomunal en las universidades. Y nosotros desde DH2, de nuestro pequeñito granito de arena con esta colaboración con la Autónoma, hacemos lo que podemos. Sé también que Repsol, por ejemplo, en el TecLab en Madrid, en Móstoles, colabora también con las distintas universidades, con la Politécnica, y nos encantaría colaborar con la Universidad de Extremadura en este tema, y lo quería decir públicamente. Bueno, por alusiones. Y otra de las cosas que se me ha quedado en el tintero y que creo que es importante para todas las empresas que vienen a la región, y bueno, yo creo que la Junta, el Gobierno regional estará en esa línea, no me puedo imaginar que sea otra forma, es que cuando a mí se hablan de inversiones tan grandes como 2.000 millones, espero que por lo menos 2.000 millones se esté pensando que el 1%, o si queréis el 0,7% que se hablaba, se esté pensando que quede en la región en parte de formación, en parte de generar ese talento. Y cuando se viene con inversiones, para mí, yo como parte de universidad y con lo que veo que se hace en otros países, por ejemplo, lo vuelvo diciendo por lo que ha pasado con la fotovoltaica en Extremadura. O sea, la fotovoltaica en Extremadura, yo no he cuantificado cuánto ha sido la inversión privada que ha venido a la inversión en Extremadura, pero no hemos creado ningún centro de investigación en fotovoltaica. Claro, esas plantas fotovoltaicas tienen que revertir y crearemos el círculo virtuoso que se necesita en la región, que las empresas que vengan a la región tengan la investigación localizada en la región, que pueda ser dirigida por ellas mismas, y los investigadores también le veremos más sentido al trabajo que hacemos porque vemos que los resultados se quedan aquí. Solo quería hacer ese matiz, ¿vale? En efecto, es nuevo, hay mucho hecho y está mucho por hacer. Gemma, ¿tú cómo ves estas colaboraciones, este potencial? A ver, la formación es clave. Lo que pasa que yo creo que hay otra necesidad de concienciación desde el punto de vista del trabajador, porque no se sabe la oportunidad que tiene el hidrógeno. A nosotros nos está costando muchísimo que haya alumnos para la formación presencial. Al final, creo que no tienen esa conciencia de la oportunidad del propio hidrógeno, lo ven como algo raro y no solamente necesita esa concienciación, sino que el propio trabajador sepa la oportunidad que tiene con el hidrógeno. Es decir, es una oportunidad única para no solamente Extremadura, sino para cualquier región, y la dificultad que se tiene. Nosotros tenemos una plataforma específica que estamos formando a personal de grandes empresas como Meisa, han contactado también Mueve a través de antes CEPSA, y para formar, pero necesita también esa formación previa, es decir, señores, es una oportunidad que tienen para el empleo, fórmense en este sector, pero es clave, sí. Y desde la Junta, ¿cómo se ve el conjunto? Porque es importante la atracción de inversiones, las empresas, pero también el conocimiento, el llegar a los extremeños y el explicar lo que está pasando. ¿Cómo se ve todo esto? Bueno, a ver, lo decía antes, el tema del talento es clave, porque cuando, y no solo hablo de este sector, hablo en general y ahora personalizo en el sector. Cuando intentamos atraer una empresa a Extremadura, el primer riesgo, hay muchos riesgos que no se ponderan bien, como otro tipo de riesgos que en otros foros lo puedo explicar, pero el principal riesgo que tienen las empresas es principalmente: ¿voy a encontrar el talento que necesito al destino al que voy?
Entonces, para nosotros como administración pública es un reto el que los extremeños estén formados en aquella skilling, en aquellas potencialidades, en aquellas herramientas personales que van a necesitar para desarrollar su trabajo en el tipo de empresas que queremos atraer a Extremadura. Y por ahí voy. Nosotros estamos trabajando en intentar anticiparnos, en intentar imaginar por dónde va a ir la Extremadura del futuro, que ya os digo que el sector energético, el vector energético va a ser fundamental, tanto en la cadena de valor del vehículo eléctrico como en la parte de hidrógeno y todas las derivadas del hidrógeno. Por tanto, tenemos que plantearnos cómo hacemos para que en muy poco tiempo los extremeños estén formados en estas herramientas. En muy poco tiempo tienes poco margen, tienes el margen de la formación profesional, que es más adaptable más rápidamente, tienes la formación específica que financia la Junta de Extremadura in company para la empresa que quiera formar a sus propios empleados en sus propios skilling. La Junta de Extremadura le paga el 100% de la formación con un compromiso de contratación por parte de la empresa, pero hay que pensar más allá, hay que ser más ambicioso, hay que pensar en la universidad, hay que pensar en qué grados se van a necesitar en el futuro, no los que se necesitan ahora, los que se van a necesitar dentro de 5 años, porque lo que vayamos a necesitar dentro de 5 años hay que empezar a introducirlo ya en los planes de estudio, hay que crear el grado, y en ese sentido hay que ser ambicioso y hay que mirar, yo creo, con bastante ambición ese futuro y hacer ese análisis de la Extremadura que queremos para el futuro, y en eso estamos. Eso es, para nosotros, créeme, un reto diario. Cualquier tipo de empresa que nos plantea un proyecto industrial importante para Extremadura, más allá de plantearte un terreno que necesita, unas necesidades eléctricas, etcétera, etcétera, la primera pregunta clave que te hace es: oye, ¿y voy a ser capaz de encontrar el personal que necesito? Bueno, pues eso es un reto para la administración, y como decía Gemma, y no me lo quería dejar sin decir, es verdad que ahí yo creo que también tenemos que hacer, y lo decía creo que también Enrique, tenemos que hacer un trabajo quizá en edades más tempranas con los jóvenes para que vean esa oportunidad delante de ellos. Muchas veces cuando tienes 14, 15 años no eres capaz de ver esa oportunidad que tienes delante, pero tenemos que ser capaces, y eso también es responsabilidad nuestra, las administraciones públicas, de decirle a los extremeños, a los más jóvenes: oye, es que vais a tener estas oportunidades. Es que yo tengo un niño de 12 años, yo es que no quiero que se vaya de Extremadura, y a diario lo hablo con él, o hablamos de qué quiere ser en el futuro, y no, ahí hay un gap, porque no son conocedores de esas oportunidades que hay, y yo creo que desde pequeños tenemos que ser capaces de introducir esa sensibilidad en los más pequeños. Enseñar lo que está ocurriendo, Gemma. Yo quería matizar un tema. La Junta de Extremadura a nosotros nos ha subvencionado un proyecto de formación al que hacía referencia antes de lo que nos está costando, por eso he hecho hincapié de esa necesidad y se me había pasado. Ellos apostaron directamente. Sí, la formación estratégica de la que he hablado yo. Sí. Son un montón de elementos, pero para este futuro, pero ya está en el presente, ya está en marcha, sí. Gemma, ya tenéis proyectos, ¿no? Tenéis actividades, será un futuro, pero ya estamos en ello, ¿no? Sí, nosotros estamos ya seleccionando la totalidad, que es que nos ha costado, pues porque mucha gente no quería hacer la formación presencial, la mayoría querían online y nos ha costado muchísimo, pero por eso hacía hincapié de que yo, por ejemplo, no entendía cómo esa oportunidad que le va a dar, que no va a perder, o sea, es un puesto de trabajo, tanto desde el punto de vista de ingeniería como lo equivalente FP o sin formación, esa oportunidad que tienen, porque van a ser muy competitivos, y esa parte nos ha hecho ser más lentos para esa parte de formación. Y luego que es verdad que están cambiando la mentalidad de formación y la mayoría quieren formarse online. O sea, lo ven como lo otro más complicado. Esta es una pata, la del talento, pero unos proyectos que ya están en marcha y que abarcan pues un montón de ámbitos, formación, pero también el trabajo en el día a día. Marcos, ¿cómo son esos proyectos que ya están en marcha? Porque estamos hablando del futuro, pero en el presente ya hay en España muchos proyectos de hidrógeno renovable
que están avanzando y cómo se está avanzando en Extremadura y cómo está siendo este trabajo a la hora de desarrollar esos proyectos con las diferentes administraciones, con los diferentes actores. ¿Cómo es este día a día? Sí, o sea, para que os hagáis una idea, ahora mismo en España hay una planta de producción de hidrógeno renovable que está en Puerto Llano para producción de fertilizantes, para la planta de Fertiberia, una planta de Iberdrola, que son 20 megavatios. Hay una planta de 2,5 megas en Mallorca, de un proyecto de Acciona y Enagas y Redexis, que produce entre unas 300 toneladas. Hay una planta de 2,5 megavatios en Petronor, en la refinería en Bilbao, de Repsol. Y hay un punto de repostaje de hidrógeno en Barcelona para autobuses de TMB, de Transporte Metropolitano de Barcelona, que tiene 8 autobuses que funcionan con hidrógeno y que ahora van a pasar, creo que es lo último que han anunciado, a otros 50 autobuses. No hay ninguna otra planta de producción de hidrógeno renovable en funcionamiento en España, digo, de más de 1 mega, de más de 2 megas, de algo un poco más industrial. Hay bastantes proyectos en tramitación. Lo importante es la escala, porque en estos proyectos de los que os he hablado, ninguno consigue producir hidrógeno por debajo de 10 euros. El proyecto de Barcelona está en torno a 15. El otro día me dijeron que 16, que lo pagan a 16 euros. Claro, y ese precio la industria no lo paga. No lo paga. El objetivo es conseguir poner en marcha plantas de producción de hidrógeno renovable, ya sea a partir de energía solar o de energía eólica o también conectadas a la red. En nuestro caso, la mayoría de nuestros proyectos son plantas fotovoltaicas conectadas a los electrolizadores, en los que la electrónica de potencia, que este señor que tengo aquí a mi lado sabe mucho, es muy importante cómo funcionar de manera aislada y, digamos, producir a escala para que las economías de escala puedan tener su efecto y podamos conseguir producir ese hidrógeno a un precio competitivo. Los proyectos de DH2 en Extremadura son esos 4 proyectos que yo os comentaba, y estamos hablando de potencias de entre 200 y 500 megavatios, que ahora mismo parece algo complicado, ¿no? Pero todo va hacia adelante. Lo que comentabas de Envision en China, otros fabricantes como LONGi y algunos otros están avanzando para tener capacidad de producción de electrolizadores de mayor tamaño, ya sean alcalinos o PEM, u otras tecnologías que están un poco menos avanzadas, como los electrolizadores de óxidos sólidos y algunas otras, para poder producir este hidrógeno a escala y que tenga un precio competitivo. Nuestros proyectos no podemos desarrollar nuestros proyectos solos. Necesitamos ir de la mano de la Administración, de las distintas consejerías y también de las confederaciones hidrográficas. Y para nosotros es muy importante que el uso del hidrógeno en la prelación del uso del agua, por ejemplo, en la producción de hidrógeno se considere dentro del uso industrial. También quede claro que el uso del agua para la producción de hidrógeno renovable está englobado en esta categoría de uso industrial, que ahora mismo no lo está. Sé que la Junta está trabajando en ello. Para nosotros es muy importante porque, si os dais cuenta, los inversores, las empresas, los fondos, los que pueden poner dinero o financiar este tipo de proyectos, necesitan tener certeza de que el agua va a estar disponible durante la vida útil de estos proyectos. Es muy relevante. Ya no hay incertidumbre ni riesgo respecto al funcionamiento de las plantas fotovoltaicas, porque son plantas que llevan en funcionamiento pues ya bastantes años, en potencias bastante elevadas, y el riesgo que se percibe por parte de los inversores de esta parte de las plantas de hidrógeno es muy bajo. Pero de la parte de la producción de hidrógeno, de lo que tiene que ver con los electrolizadores, con los compresores y con el agua, lo que necesitamos los inversores, los desarrolladores de proyectos, es que haya certidumbre, obviamente siendo conscientes, como decíamos antes, de que los plazos son los que son. Todo lo que se pueda acelerar o se pueda agilizar, pues mejor que mejor, pero el tema del agua es crucial. No olvidemos también que el uso del agua, del que se habla mucho también, en la producción de hidrógeno, el consumo de agua respecto a la agricultura está en torno a un 15%, es decir que en una hectárea de una superficie donde el uso agrícola puede estar en un consumo de agua de un hectómetro, aquí estamos en un 15% de ese volumen de agua, y eso es
no necesitamos tanto agua para todos los proyectos que tenemos en Extremadura, que son 4 proyectos, pues eso que os digo, de 200 a 500 megavatios cada uno, estamos hablando de algo más de 2 hectómetros cúbicos. Entonces, no es relevante. Y eso pero sí que es importante, por otro lado, que la Confederación y a nivel de la Administración tengamos ese uso de agua englobado dentro de la categoría de uso industrial. Yo creo ahí que el sector ya habéis pasado, creo, el break-even. O sea, la conceptualización clásica de la descarbonización, ¿cuál era? Electrificar todo, o sea, fotovoltaica, electrificar todo. Yo creo que eso se ha superado ya. Y ese es el primer paso importante que teníais que hacer como sector. Yo creo que ya unas redes eléctricas que son las que son y una limitación de una descarbonización vía eléctrica que es la que es. Y ahí surgen proyectos como los que vosotros estáis planteando, proyectos como los que nos están llegando prácticamente día a día, en la que mi percepción es que a corto plazo el metanol va a ser el que tenga mayor impacto, bueno, porque se produce a temperatura ambiente en forma líquida, porque el CO2 en Extremadura se puede conseguir de forma biototal, o sea que va a ser al final un metanol totalmente verde el que se pueda producir aquí, porque tenemos, como decíamos antes, sol, agua, etcétera, etcétera. Y que ya a medio y largo plazo será el amoníaco, será el que intente ganar más terreno. Es verdad que la planta que vimos en China era directamente de amonio, que la utilizaban después para generar electricidad para el parque industrial que tenían cerca, pero yo creo que aquí en España, o por lo menos en Extremadura, por el tipo de proyectos que están llegando, por la percepción que tengo yo de este tipo de proyectos, es que ahora mismo la producción de metanol verde a corto plazo me parece que es lo que está teniendo más impacto. Creo que las empresas estáis apostando por él y creo que tiene un futuro bastante y un presente bastante interesante en Extremadura, sin dejar de creer que a medio o largo plazo hay otros productos del hidrógeno que creo que podrán ser significativo. Eso sin hablar de todos esos proyectos que se quieran conectar a los hidroductos que habéis hablado y que es un potencial muy grande de Extremadura, pero cada vez más es verdad que las empresas están buscando que el producto final sea transportable, que pueda tener usos industriales, que se pueda transportar, y ahí sí es verdad que eso en Extremadura nos ayuda. Tenemos el troncal que viene de Asturias hasta Huelva, que nos atraviesa de arriba abajo, pero es que Extremadura es muy grande, son las 2 provincias más grandes, y pueden surgir proyectos en zonas en las que ahora mismo nadie ni se plantea que pueden surgir proyectos de este tipo. ¿Cómo veis el rol de las infraestructuras en el desarrollo del sector del hidrógeno renovable? Bueno, me parece absolutamente imprescindible. O sea, y además es que no es solo España la que está impulsando todas las infraestructuras de transporte de hidrógeno. Si veis la conexión que hay planteada por Celorico a Zamora y luego desde Barcelona a Marsella, y luego hay conexiones de Francia con Alemania, Holanda, se están dando pasos muy firmes en el que haya una infraestructura de transporte de hidrógeno que permita, pues lo que decíamos al principio, transportar este hidrógeno desde donde se va a producir hacia donde se consuma, y hacerlo sin que el impacto en el precio final del hidrógeno sea relevante, porque cuando transportamos moléculas, en el precio final del hidrógeno tenemos un impacto muy bajo respecto a cuando transportamos electrones, y eso es bastante evidente ya en muchos números y en muchos estudios que están hechos. Y creo que ahí el papel de los transportistas actuales de gas natural, y que van a ser también transportistas y gestores de la red de hidrógeno, pues es esencial, no solo en el caso de Nagas, pero de REN en Portugal, de GRTgaz y TGK en Francia, de OGE en Alemania, de Snam en Italia. Todas estas compañías están trabajando o bien en la construcción de nuevas infraestructuras que transporten hidrógeno, o en el retrofit, en la reutilización de los gasoductos existentes, que en algunos casos sí que son válidos por los materiales de los cuales están construidos para poder transportar también hidrógeno. Entonces es un trabajo en paralelo que están haciendo este tipo de empresas y que me parece esencial para el desarrollo del sector.
Gemma, ¿qué te parece esta parte de la escala? ¿En qué medidas complementaria en general con las diferentes aplicaciones? Y una vez que lleguemos, ¿cuáles son, para ir un poquito al final, cuáles son las aplicaciones del hidrógeno luego ya en el día a día, en la movilidad? Una vez que lleguemos, ¿cómo lo vemos? Bueno, haciendo una pequeña también aportación a lo que ha dicho Víctor, nosotros también creemos que el metanol y el amoníaco es clave. De hecho, en la transformación de motores la centralita está preparada para también la utilización. Y desde el punto de vista de usos, pues bueno, incluye pues prácticamente lo que puede a día de hoy utilizar gas natural. Es decir, desde las propias viviendas con un sistema de autoconsumo o cuando ya esté la parte de distribución, en movilidad, desde barcos a coches en general. En algunos casos, que es la peor opción, que es la electrificación, en el caso que tenga que almacenar hidrógeno, pero digamos esa es la menos rentable, vamos a decir, y prácticamente en el uso industrial a través de las calderas. Ya hay en el mercado calderas industriales que pueden utilizar por un lado hasta el 20% con unos quemadores determinados y hasta el 100%. Esas calderas ya están en el mercado. Entonces, por ejemplo, empresas del sector industrial sí que pueden implementar un sistema de autoconsumo que va a permitir. Pues prácticamente hay muchísimos usos, o bien directamente vinculados al uso del hidrógeno o a través del metanol o amoníaco que se pueden implementar. Van a ser claves tanto el hidrógeno como combustibles sintéticos a partir del hidrógeno, y al final tiene diferentes usos. Nosotros esperamos que ya en el 2025, porque estamos esperando homologaciones, que en Extremadura ya estén circulando vehículos de hidrógeno que nosotros estamos trabajando, y los grupos electrógenos. Es decir, que empresas del sector agrícola puedan utilizar el hidrógeno verde y puedan a través de sistemas de autoconsumo. Nosotros ya lo tenemos preparado, ya hemos transformado grupos electrógenos, con lo cual con el electrolizador, fotovoltaica y el grupo electrógeno más el almacenamiento, normalmente utilizamos en algunos casos hidrometálico porque es más factible a la hora de eliminar el factor compresión, y en algunos vehículos también utilizamos hidrometálico, que es mediante cápsulas. Recientemente Toyota sacó una cápsula extraíble de los coches, pero nosotros llevamos trabajando en eso desde 2018 y nuestra empresa, en realidad, o mejor dicho, la empresa no, los promotores y accionistas de Golendus llevamos trabajando desde 2014, cuando la gente pensaba que estábamos locos. Es que es verdad. Entonces, hay muchísimos usos y prácticamente lo que actualmente se utiliza, el gas natural, se puede utilizar con hidrógeno. O sea, ya estamos llegando a las realidades, ya están muy próximas. Efectivamente. Y nosotros hubiéramos tenido ya coches circulando en Extremadura si no hubiera sido por la lentitud a nivel nacional que tienen, aparte de la homologación de los kits funcionales. Hay equipos, por ejemplo los grupos electrógenos, que no tienen esa legislación tan estricta, con lo cual esa parte ya es más inmediata. Pero Extremadura vaya dentro de poquito, tiene vehículos circulando de hidrógeno. Es un sector nuevo, pero con usos y aplicaciones ya en el presente, proyectos en marcha, y ya hemos abarcado todos los temas. Y para cerrar un poquito, tal vez en un minuto, cómo vemos en los próximos años Extremadura en el sector del hidrógeno renovable o sus actividades, por favor. En un minuto, muy brevemente. Bueno, yo creo que ya lo he contado. Yo creo que Extremadura es un sitio ideal para este tipo de inversiones por su estructura, y a partir de aquí es el reto de las administraciones públicas convertir esta tierra en un sitio ideal para la atracción de este tipo de inversiones, por nuestra agilidad administrativa, por nuestra capacidad de atracción de talento, por todo aquello que son las tareas, los tasks to do, las cosas que tenemos que hacer a partir de esta época. Yo creo que Extremadura tiene esos recursos naturales y ahora tenemos que prepararnos para ser ese líder en el hidrógeno verde, que creo que podemos y estamos destinados a serlo. Ese empujón, Gemma, por favor. Pues yo casi nada más que añadir a Víctor, porque yo creo firmemente en que Extremadura juega un papel importante y además tiene una herramienta que le puede
llevar a ser líder. Nosotros vamos a luchar para que sea líder, por lo menos en el que haya vehículos de hidrógeno en los primeros y grupos electrógenos. Estamos trabajando muy duro para eso. ¿Cómo va a ser el trabajo en la universidad? Bueno, en la universidad yo lo que veo, creo que en los próximos años se pondrán en marcha seguramente estudios, seguramente porque ha pasado con otros sectores, para formar el personal que hará falta. Creo que no tendremos tiempo y tendremos que volver a trabajar con la formación dual, que es un camino que nos queda pendiente, que en FP se habla, en la universidad también habrá que verlo. Y yo creo que también nos tocará, porque ya nos ha tocado en este momento, de apoyar a las empresas, sobre todo a las que quieran venir a la región, en acompañarles en sus proyectos y en atraerlas a la región. O sea, nos han ocurrido casos de empresas que necesitaban electrónica de potencia, pero que un poco el compromiso que nos gustaría es que si van a crear una unidad de electrónica de potencia se cree en la región. ¿Vale? ¿Cómo van los proyectos, esta escala en general y en conjunto y en Extremadura? Bueno, como punto final, dar las gracias a todas las personas que han participado con nosotros en la mesa y a los organizadores de este evento. Creo que es muy interesante juntar a la gente en cuanto al término energético con el momento en el que estamos ahora mismo. Para mí Extremadura tiene dos temas sentimentales. Uno, que mi abuela era de un pueblecito de Cáceres, de Santibáñez del Bajo, y siempre que vengo por aquí a Extremadura tengo cierto cariño por mi abuela. Y luego que los madrileños que nos da por veranear en Cádiz, siempre pasamos por aquí y paramos a comer en Trujillo, en la vida y en la vuelta de los viajes, y siempre estamos pasando y entrando y saliendo por Extremadura, y bueno, tenemos mucho apego y mucho cariño a esta zona, a esta región, a esta comunidad autónoma. Creemos de verdad que es una de las regiones en España que va a tener un papel muy relevante, como creo que también lo va a tener Aragón por otras cuestiones también de recursos en la producción de hidrógeno en Europa. Si veis lo que dicen los belgas, los holandeses, los franceses, respecto a dónde se puede producir este hidrógeno, en ninguno de esos países se puede producir hidrógeno a precio competitivo, salvo en el norte de Europa con eólica marina, por ejemplo, donde sí que pueden probablemente competir y suministrar hidrógeno a Alemania, pero España tiene una posición absolutamente de privilegio, y Extremadura en concreto, y tenemos que aprovecharlo. Desde DH2 estamos intentando aportar nuestro granito de arena. Lo estamos haciendo muy de la mano de la Administración, y le quiero agradecerles también públicamente por su apoyo en todos nuestros proyectos, y por supuesto que estamos abiertos a colaborar también con la universidad aquí en Extremadura, porque también lo hacemos con la Autónoma de Madrid. Creo que es un momento muy bonito, creo que es un momento muy esperanzador, creo que es un momento de transición que tenemos que acelerar y que no nos podemos dormir, y tenemos que conseguir que estos proyectos estén funcionando y produciendo hidrógeno antes del año 2030 para poder empezar a descarbonizar y a reducir las emisiones de CO2, que es uno de los objetivos más importantes que tenemos como generación. Muchas gracias. Gracias. Tenemos preguntas del público. Por favor. Buenas. ¿Se escucha? No se escuchan. Ahora sí. ¿Ahora sí? No. Acérqueselo así. Hola. Ah. Ahora sí. Bueno, buenos días. Soy Yolanda Bueno, de Ecosistema 44 de Cáceres. Muchísimas gracias por haber introducido el tema del hidrógeno. Me parece que una hora es muy poquito para los 2 días y medio, pero creo que es un buen comienzo. Definitivamente Extremadura tiene mucho presente, tiene mucho potencial, pero se ha estado hablando durante esta hora mucho en futuro, y ahí creo que es donde estamos fallando como Extremadura. Necesitamos pensar en el hidrógeno como más presente, y si les soy sincera, creo que estamos tarde. Andalucía está a pasos agigantados desarrollando clústeres de hidrógeno, valles de hidrógeno. Cataluña, que su potencial es mucho menor que el nuestro, también va muy rápido, y no sé si vamos a llegar a tiempo. Tenemos esa infraestructura increíble y necesitamos aprovecharla, pero necesitamos pensar en un ahora. Sudamérica está desarrollando proyectos increíbles de 15.000 millones de euros. Y mi pregunta, perdón, discúlpeme, la pregunta es
si tenemos esta opción con la Expo Energía, ¿qué es lo que se va a sacar en este panel y en este foro que sea para el presente? ¿Cuáles son las acciones que tanto la Junta de Extremadura, la universidad va a sacar de acciones a corto plazo y a mediano plazo en el tema de hidrógeno? Hemos entendido la pregunta, ¿no? ¿En qué medida Extremadura, comparativamente a otras regiones o a otros lugares en el mundo, cuando hemos visto lo que, bueno, los poquitos proyectos que hay actualmente en operación? No sé si, Gemma, por favor. Nosotros, a través del proyecto Impulso, que también nos apoyan por la infraestructura de la Junta, en septiembre se supone que ya tiene que estar el tren circulando, con lo cual habrá una hidrogenera mínimo de medio mega. Y el resto, la fábrica, esperamos también de electrolizadores que pueda estar en un periodo máximo de 3-4 meses. Estamos esperando ya maquinaria y demás. Va a ser el presente este año, 2025, por lo menos con lo que corresponde a nosotros. Yo te puedo hablar yo creo que hay que pensar siempre a 3 niveles: a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. A corto plazo estás pensando en operatividad, a medio plazo una visión semiestratégica y a largo plazo estratégica. Nosotros hemos desarrollado y se firma este mes de diciembre el Plan Estratégico de Atracción de Inversiones, en el que viene perfectamente definido el hidrógeno, como toda la cadena de valor del hidrógeno, como un vector de desarrollo y cómo tenemos que dotarnos de herramientas a largo plazo o medio plazo. Y a corto plazo, como tú bien dices, nunca puedes diseñar el corto plazo. Hay que trabajar en el día a día, hay que solucionar los problemas que nos pasan y que los alcaldes que tengo aquí delante lo estarán viviendo en su tramitación de la infraestructura que están tramitando. Pero yo creo que no es incompatible pensar a corto plazo y solucionar los problemas a corto plazo con trabajar a largo plazo y pensar que Extremadura tiene que ser un potencial y poner las herramientas y poner las bases para que lo sea, que es lo que creo que estamos haciendo con esa estrategia en la que el hidrógeno tiene una parte muy importante que podréis leer dentro de poco. Vamos a ir finalizando, por favor. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, damos por finalizada la mesa. Muchísimas gracias a los ponentes. Hemos colocado a Extremadura en este nuevo panorama en donde nos estamos moviendo todos. Gracias. Muchísimas gracias a todos por venir. Ese fuerte aplauso para todos vosotros.